Dicen que el batir de las alas de una mariposa puede provocar un tornado en otra parte del mundo. A veces creéis que no podéis cambiar las cosas. Lo sé. Pensáis que son demasiado grandes y vosotros demasiado pequeños. Que tal vez están demasiado lejos. Por eso, os contaré una historia de personas como tú. Una historia que comienza aquí mismo, en Colmenar Viejo. Todo surgió con una idea. Con un batir de alas. A veces, las personas no tienen demasiada confianza en sí mismas. Dudas. Siempre existen dudas. Y esas son las que impiden volar. En un monte conocido como el Pico de San Pedro, existe un enebro. Es un enebro seco, sí. Pero tiene algo especial. Algo que Javier supo ver. Mientras, en un parque cualquiera, una chica imaginaba qué podía hacer para mejorar su pueblo. Chelo anotó todos sus pensamientos sin demora y les dio la forma de un proyecto. Yo os susurro al oído: confía en ti. Me presenté al concurso primero porque me encanta mi municipio, me encanta Colmenar, y cada vez que descubro los sitios nuevos me doy cuenta de lo bonito que es y que hay que cuidarlo, vamos. Estoy muy preocupada con el tema de los residuos. Me apetecía como presentarlo, luego ya que se puede hacer o no se puede hacer una planta de compostaje. Un día, según iba bajando por el pico, voy a hacer una ascensión a la cima, era un atardecer, pues me encuentro un árbol precioso, súper estético. Voy a hacer un proyecto sobre este árbol, que es el proyecto Enebro. Decía, ¿a dónde voy yo con mi proyecto Enebro? No voy a ningún sitio. Sin embargo, pues bueno, yo seguí haciendo fotos. Javier y Chelo siguieron adelante con aquellas ideas y ganaron 2 grandes premios. Es espectacular, un viaje a la Antártida es una experiencia que cualquier persona no tiene al alcance de su mano. 2 representantes de Colmenar, que son 2 premiados de Colmenar, en representación de nuestro pueblo, vayan allí y entreguen sus proyectos. Y una parte de Colmenar esté allí. Me parece maravilloso, increíble. Se estima que más o menos serán unos 300.000 personas en toda la historia, de los cuales habrá 2 personas de Colmenar. Que se va a llevar el paisaje de Colmenar Viejo, va a estar allí y me parece una idea buenísima. Pedirles que traigan fotos, experiencias, que las puedan contar y las puedan transmitir para que mucha más gente de Colmenar lo pueda disfrutar con ellos. Yo en mi vida de alpinista, porque llevo toda la vida haciendo alpinismo, pues he tenido la oportunidad de viajar a muchísimos sitios. Claro, hacer un viaje en un sitio como la Antártida, pues es un sitio muy especial. A diferencia de muchos de los que han hablado, soy novata en los concursos. He estado en Ávila y en Segovia y ahora me voy a la Antártida. Que lo vivan con pasión, con locura, y que luego nos cuenten todo, que estamos esperándoles aquí y que queremos saber qué les ha pasado y qué han visto y todo, queremos saberlo todo. Pero con esos premios les otorgaron también una misión que entrañaba una gran responsabilidad. Recordad, Rebais, tu premio reportaje, es el reportaje de 6 fotografías de paisajes de Colmenar Viejo, del certamen fotográfico de medio ambiente. Lleva tu proyecto de plan ciudadano sobre el compost y el reciclado de compost y el tema de residuos. Y aparte va una carta al señor alcalde agradeciendo al comandante de la base
la atención, y a los científicos también por el apoyo y la atención que vais a recibir allí. Entonces, ya sabéis, es un hermanamiento simbólico y no sé si os entregarán algo o será posterior, pero este es el cometido. Lo cumpliremos. Lo cumpliremos. Mucha Eso suerte, lo esperamos, ¿no? Os hemos puesto una misión complicada, que vaya todo muy bien. Muy bien, nada, muchas gracias. Muchas gracias. Hay mucha gente que tiene ideas, hay gente que tiene ideas interesantes y es una manera de que los propios ciudadanos aportemos nuestro conocimiento. Me presenté porque me apetecía aportar mi granito de arena en cuanto al medio ambiente y quiero que intentemos hacer entre todos algo. Esperemos que podamos traer un buen material gráfico y poder contar y transmitir a los jóvenes del pueblo y a los niños qué es lo que hay en la Antártida y por qué hay que cuidar el entorno natural que tenemos en el planeta. A veces, cuando a las personas se les reconoce un mérito, cuando se les valora, no son capaces de reaccionar. Pueden dejar de volar, vivir por un tiempo llevado por los acontecimientos. Pero el impulso del entusiasmo es tan fuerte que hace que vuelvan a abrir sus alas. Vale, así que nos vamos. Ya doy vuelta atrás. Javier y Chelo no sabían todo lo que les deparaba aquel viaje. Sería el comienzo de una gran aventura. Una pasada eso que estamos haciendo, ¿eh? Navegando, desplegando velas ya para ir a alta mar. Como un auténtico barco. Parece que estamos en el siglo XVI o siglo XV navegando por aquí. El mar les acogió calmo y vasto, como si estuvieran cruzando sobre los lienzos de la seda más pura. Y es que cuando las personas tienen libertad, sienten como si se lanzasen al vacío. No temas, bate tus alas. Yo les acompañé junto con los delfines, que jugaban alegres y felices cruzando la proa del barco. Pero al atardecer, todo se complicó. El barco entró en el llamado Mar de Oces, un mar rodeado de terribles leyendas, un pasaje donde se enfrentan las aguas de 3 océanos. Las olas eran cada vez más grandes y se desparramaban por la borda. Apenas se podía caminar por la cubierta. Las maromas se escurrían entre las manos mojadas. Las henchidas velas se sacudían como nunca antes. El barco parecía un carruaje tirado por caballos desbocados. Pero su capitán infundía coraje a los marineros dándoles órdenes precisas.
Ellos apenas eran unos muchachos, pero demostraban una gran valentía y fortaleza. Durante 3 días, la madre naturaleza les hizo sentir pequeños e indefensos. 2 personas que nunca antes habían navegado estaban a merced de la fuerza de los elementos. Este es el trabajo del barco. Todo el rato mojados y a las órdenes de los marineros. No paramos de trabajar aquí. Tuvieron muchas dudas otra vez. Les infundí valor. Bate tus alas. Sigue adelante. Anoche empezamos a cruzar el pasaje de Drake, que esa era la parte más, y es la parte más temida de este viaje, y tenemos que hacer guardia de vigía y de apoyo a los marineros. Yo subí a cubierta para echar una mano después de vestirme como pude aquí en el camarote, y había unas olas tan grandes que vas por los pasillos dándote con todo. Y luego arriba, cuando llegas arriba, ya pues te das cuenta de dónde te has metido. Está todo negro, solo ves olas por todas partes, salpicando la cubierta, entrando el agua por la cubierta. Uno de los compañeros que estaba arriba, porque solo subieron 3 personas, de los 12 que tenían que estar, pues una ola se lo llevó por delante y lo tiró al suelo. Estuvo 5 minutos por ahí tirado en el suelo, hasta que se recuperó. Y yo al final pues tuve que vomitar. ¿Eso qué significa? Que me puse perdido, toda la ropa manchada de vómito. Pero bueno, son cosas que pasan. Atrás dejaron sus miedos. No se dejaron vencer. Y poco a poco se recompusieron. El barco depende de nosotros. ¿A qué sí, Javi? Yo no sé cómo se atreven, la verdad. 2 colmenareños de secano de aquí manejando un barco de este tipo. Aquí tenemos el compás, donde miramos la orientación que tenemos que seguir. Ahora mismo tenemos que ir en dirección sureste. La verdad es que no es nada fácil manejar el timón, porque además hay vientos cambiantes, va con retardo. O sea, esto no es como un coche que le das y giras al momento. Va a venir el capitán y nos va a echar la charla, fijo. Porque desde el puente de mando saben lo que estamos haciendo. El viento es muy frío, llevamos toda la mañana, llevamos 6 horas haciendo turnos rotativos, media hora en cada turno, que hace mucho frío y podemos quedar aquí congelados. Hoy hemos visto el primer iceberg en el mar. Nos ha gustado mucho verlo, la verdad. Es como una cosa muy especial, ver de repente un iceberg ahí en el mar, en el océano. Ya se sentían como auténticos marineros y por eso fueron a hablar con su capitán. I've been sailing since I was a little boy. My parents had a sailing boat, but on ships like this it's only since 2001. ¿Has notado algún cambio en los océanos desde que empezaste a navegar? Yeah, sometimes you think there is a change. Like this year, I think we've seen things that I've never seen before in the Drake Passage, where you cross the Drake Passage and there's no low pressure systems coming through. Normally, previous years it's like continuous, and this time not really. Well, it's just 2 or 4 crossings now, but it's the same weather situation. All the big low pressure systems are passing way more to the south, and there might be a small, like a shallow depression. ¿Cuáles son las ventajas de navegar a la Antártida en un barco velero como el barco Europa? It's better for the environment. Generally, we're using a lot less fuel than passenger ships per mile. Basically, because we go slow, we take more time to visit Antarctica. You get a better picture of Antarctica. It gives you an idea what it must have been like for the first sailors going down to Antarctica, having no engines, no charts, probably, no radar, no GPS, no depth sounders. Atrás dejaron el pasaje de Drake. Y claro que tuvieron sus momentos para bromear. Hola, colmenareños y colmenareñas. Mi nombre es Robbie, la mascota del barco Europa. Hola, Chelo. Hola. Cuéntanos, ¿qué es lo que has visto hoy? Pues mira, hoy he visto ballenas y he cumplido mi sueño. Por primera vez en mi vida he visto ballenas al natural. ¿Te las has comido o qué? Oye. ¿Estaban muy buenas al natural o qué? Un poquito de sal, ¿no? Has echado y aceite y ya. Os presento
a Javier, que es el otro compañero de Chelo, expedicionario de Colmenar, también de Colmenar, y que os quiere saludar. Hola. Del viaje que estás haciendo con nosotros, ¿qué es lo que más te está gustando? Pues mira, me gusta mucho el hielo, pero mucho, mucho. ¿Solo o con vodka? Con agua fresquita. Me gusta mucho el hielo, me gustan mucho los pingüinos, las ballenas, las focas, las escúas, las gaviotas, los gaviotines. No sigas porque a este paso me vas a fastidiar la muñeca, maja. No sé, todo muy bonito. No. Es la frase del año. Impresionados con estos animales, y por eso fueron a hablar con una bióloga marina, que a pesar del cansancio, pues había estado de guardia durante toda la noche, les contó cosas muy importantes sobre el mar y las ballenas. Anuka, como bióloga marina, ¿qué problemas crees que está sufriendo actualmente la Antártida? At the moment, I would say that the biggest threats to the continent is the climate change. If you imagine that rainforests are the lungs of the planet, the ocean circulation would be like the blood circulation, and Antarctica works like a heart because it pumps the cold, saline, very, very heavy seawater down into the depths of the ocean, and it helps redistribute the nutrients around the globe, and also it's bringing carbon dioxide, which is greenhouse gas, into the depths of the ocean, and it stores it there. Como especialista en ballenas, ¿cómo está la situación de estos animales y cuál es su nivel de protección? All whale species around Antarctica are protected. It is very nice that there is this sanctuary for them. Whales can be also hunted here in Antarctica, unfortunately. It's not allowed, but there are certain nations who are still doing whaling in Antarctic waters, despite the international outcry about this topic. The most important species in Antarctica is actually the smallest one almost, the krill. It's about my pinky finger size, but it's really, really the most important species in the whole ecosystem because that's what all the whales and all the seals and every animal that we have seen is somehow dependent on the krill. I would say that this is probably the most important animal to protect in Antarctica. Bueno, hoy vamos a hacer una salida a una isla que está llena de pingüinos y focas. El agua aquí está más o menos a 1 grado de temperatura. Si te caes al agua, pues te tienen que sacar muy rápidamente porque puedes tener una hipotermia. Antes de bajar a la tierra tenemos que desinfectar las botas porque si no podemos trasladar bacterias de una isla a otra y puede afectar a los pingüinos, les crea enfermedades. Por fin bajaban a tierra. Conocieron varias de las islas antárticas, hermosas todas y diferentes entre sí. Vieron otros animales que jamás pensaron que verían. Aprende. Estamos rodeados de pingüinos.
Pero en esta historia, además intervino un nuevo personaje, el guía del barco, quien les había estado observando muy atento desde el comienzo y les quiso relatar algunos detalles que consideraba relevantes para la misión de Chelo y Javi. ¿Existe presión turística sobre la Antártida? Yes, there is certainly pressure from tourism in Antarctica. The number of tourists have increased over the last 10 to 15 years. Not everybody can afford them, and usually it's a once-in-a-lifetime trip that people make. But yeah, there are still thousands of people visiting Antarctica every year, as long as the ships are a member of IATO and stick to the guidelines and limit the number of visitors in one place at one time. I think it should be good. And if you have good guides, they will make sure that nothing goes wrong. ¿Hay algún efecto positivo del turismo sobre la Antártida? I think that the people that visit Antarctica, they go home, they tell other people about Antarctica, people who may never have thought about Antarctica as such, as a real lost wildlife area. And it is a wild place, and you know, when you are at home you seem to be disconnected from Antarctica, but in fact Antarctica and the North Pole are the two regions that make this world, the whole globe that we share, they make it run. So without the poles, the climate on the planet would be quite different. So yeah, we need to take care of Antarctica. And the more people can tell that we need to take care of Antarctica, the better it will be. Estamos aquí al lado de dos focas que están dormidas. No podemos hablar alto para no molestarlas. Son dos focas cangrejeras. Esta vez sintieron calma y ternura. Estamos tomándonos un chocolate caliente en medio del océano. Lo dedico a todas las alhajas y todos los castritas de Colmenar Viejo. Con su aleteo, llegaron a la isla Decepción, con una inmensa alegría en sus corazones. La diosa Fortuna les permitió atravesar los fuelles de Neptuno para llegar a un cráter volcánico. Pero no es un cráter cualquiera. Es aquel donde está situada la base española. Bueno, estamos preparándonos porque por fin, después de varios días de travesía, ya hemos llegado a la isla Decepción. Por fin vamos a bajar a la base española, que es el objetivo principal de esta expedición. Bienvenidos a la base Cabel Castilla de Decepción. Les estaban esperando con los brazos abiertos. Fue un recibimiento inolvidable. Su comandante les explicó con detalles cómo es la vida en la base. Ahora mismo lo que tenemos aquí es personal de lo mejor que tiene el ejército de tierra y además con una capacidad de relación y de convivencia muy alta, que es lo que se pide también. Aquí lo fundamental es el apoyo a la investigación. Entonces, la dotación se pone a disposición para poder apoyarles en todo, pero aparte tenemos nuestros proyectos y el mantenimiento de la base. Comandante Solís es el oficial de medio ambiente de la campaña antártica. Tenemos varios contenedores para plásticos, para orgánicos, para papel. Luego tenemos otro vivo para materiales peligrosos por si acaso hay algún tipo de derrame. Pudieron recorrer cada rincón de la base. Y conocer a todos los miembros del equipo. Fuera hacía mucho frío, pero dentro se sentía un calor especial. Esa calidez que hay en las familias. Comparte.
¿Experimentos o qué estudios científicos estáis haciendo en esta base? Bueno, en mi equipo en concreto lo que estudiamos es permafrost, suelos permanentemente congelados. Durante el verano la temperatura no es lo suficientemente alta como para que se funda todo el terreno. La parte inferior queda congelada. Nosotros lo que hacemos es medir la temperatura del terreno a distintas profundidades y lo que medimos anualmente es cuánto se ha fundido, ¿no? por el calor de la atmósfera. ¿Y estáis notando muchos cambios? Exactamente, estamos notando que en los últimos 5, 6, 7 años se ha habido reducido esa capa que se va fundiendo año a año. Entonces se va degradando, la temperatura además cada vez se va acercando más a 0 grados centígrados, es decir, se va calentando el terreno, aunque permanezca congelado, pero menos frío, ¿no? Y eso es un efecto directo del calentamiento global. Y si se funde el terreno, pues es agua que también se está aportando a los océanos árticos, ¿no? y antárticos. Y eso es importante porque cambia la salinidad de los océanos, puede contribuir al cambio de corrientes, a la ecología de los organismos que están viviendo en los océanos. Entonces, aunque no se ve, es un factor más del cambio climático que es muy importante. ¿Y qué otros proyectos se estudian en esta base? Pues ahora mismo tenemos varios proyectos. Hay 2 proyectos más de geología. Uno se dedica al control sísmico de la isla, porque no olvidemos que la isla de Excepción es un volcán activo. La última erupción tuvo lugar en los años 68, 69 y 70, pero sigue habiendo actividad magmática, hay fumarolas distribuidas por la isla, hay puntos de alto gradiente geotérmico, el suelo está a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, si el volcán fuera a entrar en erupción o hubiera movimientos del magma, lo que haría sería inflar o desinflarse la isla, ¿no? Entonces, esos pequeños movimientos del terreno serían detectados por estos sistemas GPS, pues permitiría dar una alerta de actividad volcánica. Y aparte se hace investigación científica. Luego, además, tenemos 3 proyectos de biología. Uno de ellos es de pingüinos. Sí, efectivamente, aquí llevamos más de 20 años trabajando y haciendo un seguimiento de las poblaciones de pingüinos aquí, haciendo contabilizaciones anuales, y en promedio hemos visto que se ha reducido un 36% aquí en la isla la población de pingüino barbijo, que es la única que cría aquí. En el contexto regional de todas las selvas del sur y de la península, la media ronda el 60%, por lo cual es un fenómeno regional, y la explicación es por efecto directo del cambio climático a través de reducción de hielo marino durante el invierno. En el hielo marino, en la base del hielo marino, vive el fitoplancton, viven las algas de las cuales se alimenta el krill. También se ha constatado que hay una reducción bastante importante de krill en toda el área, y eso afecta a los especialistas que consumen krill, como en este caso pingüino barbijo y pingüino de Adelia. Sin embargo, por ejemplo, el pingüino papúa, que es el que tiene el pico rojo, que tiene una dieta más amplia, que incorpora también calamares, incorpora también peces, está aumentando las poblaciones, está aumentando el rango de distribución más hacia el sur. Entonces, bueno, siempre hay perdedores, que se llaman en los efectos del cambio climático, y ganadores. En este caso, perdedores serían barbijo y Adelia, y el ganador de momento es el pingüino papúa. Y el último proyecto es de biodiversidad marina, y entonces es un equipo de 8 buceadores. El proyecto Distancón es un proyecto que busca, por una parte, conocer los invertebrados marinos y algas que pueblan la Antártida, describiendo especies nuevas, y por otra parte buscamos que esos invertebrados que fabriquen sustancias bioactivas y que puedan ser utilizados en el futuro como una investigación aplicada en medicina. Es lo que se llama hoy en día la farmacia del mar. En todo el mundo los invertebrados marinos y algas pues producen ese tipo de sustancias. Son potentes tóxicos que son fabricadas principalmente para evitar que otros depredadores se los coman. Ese color para avisar a los depredadores. Claro. En el mundo de la zoología se llaman colores aposemáticos, que quiere decir colores muy llamativos que le están diciendo al otro individuo: no me comas, tengo un potente tóxico. Bueno, pues precisamente muchas de esas sustancias pues son antifúngicas, antibacterianas, y tienen propiedades que pueden ser utilizadas para luchar contra esas enfermedades. Es muy importante que el medio ambiente se conserve, y es una de las razones por las que estamos en la Antártida, proteger muchas de esa fauna marina que tenemos en muchas zonas del planeta, pero especialmente aquí. Y en concreto te puedo poner un ejemplo de que hay una empresa española, Farmamar, que está en Colmenar Viejo, y que ha diseñado y que ha fabricado medicamentos a partir de invertebrados marinos, y que son muy efectivos contra, por ejemplo, el cáncer de útero. El hecho de no tener contaminantes en esta zona del planeta hace que la Antártida sea un laboratorio especial. Proteger esta fauna y esta flora, igual que en cualquier lado del planeta, es muy importante, porque
quizás de ellos dependen en algún momento que podamos solucionar grandes problemas de la humanidad. Miguel Ángel, ¿por qué las investigaciones en la Antártida son tan importantes para entender el cambio climático? Hombre, pues porque la Antártida es un lugar en el que la acción humana está muy limitada, con lo cual es un entorno natural poco afectado por el ser humano, con lo cual nos permite entender cómo es la naturaleza en su estado puro, ¿no? Y vamos a hacerle entrega al comandante de la base, Alberto Salas, el proyecto de Colmenar que hemos traído. Pues muchas gracias. Sois bienvenidos, como cualquier español que aparezca por estas tierras, para la base de Cabrera de Castilla y para toda la dotación y el personal científico. Es una posibilidad única de poder mostrar el trabajo que aquí hacemos. ¿Lo abro ya o lo abro ya? Sí, ábrelo. Viene de muy lejos. Bueno, enhorabuena, pero bueno, fantástico, impresionante. Estas son las fotos que componen el reportaje con el que gané el concurso de fotografía de medio ambiente. La temática era paisajes de Colmenar. Es en el pico San Pedro de Colmenar Viejo. Es nuestra única montaña en Colmenar Viejo. Todo el trabajo está basado en este árbol, este enebro seco que hay allí en el pico de San Pedro. Oye, enhorabuena por el Muchas gracias, premio. El proyecto consiste en una planta de compostaje dentro del depósito controlado de residuos orgánicos. La idea es eso, conseguir que los residuos orgánicos se composten y reutilizar esos residuos como fertilizantes. Esto se merece un aplauso, ¿eh? Y os vamos a hacer entrega a la base de la bandera del municipio de Colmenar Viejo. La tenemos aquí, para que cuando vengáis a algún investigador de Colmenar Viejo, aquí, podamos izarla en nuestro mástil. Bueno, yo quería haceros entrega en nombre de toda la dotación del Ejército de Tierra y en nombre de todo el personal científico que compone esta base, pues 2 detalles. Aquí hemos traído una serie de proyectos que el personal científico está desarrollando en esta base, la base de Castilla. Dentro de esta carpeta no solamente están los proyectos científicos, sino que también tenemos los proyectos que el Ejército de Tierra llegan a tener en la base de Castilla. Entre ellos son los proyectos de comunicaciones y los proyectos de infraestructuras. Y el segundo y último, no hay más, un certificado de vuestra presencia, paso y estancia en la base de Castilla. Le buscaremos un buen sitio. Os lleváis nuestro cariño, nuestro respeto y un aplauso muy fuerte que os vamos a dar ahora. Ese fue un momento muy especial. Consiguieron completar la primera parte de la misión. ¿Qué te parece que un organismo público haya tenido la iniciativa de organizar sendos concursos de fotografía y de medio ambiente para que 2 ciudadanos vengan a la Antártida y a través de sus experiencias transmitan un mensaje medioambiental? Pues la verdad que me parece fantástico, porque la Antártida no deja de ser un santuario de la humanidad, en el que todo está intocado más o menos, y entonces una de las cosas fundamentales es que no se protege aquello que no se conoce. Y entonces que 2 ciudadanos hayan podido venir aquí a ver y conocer este entorno y poder comunicar qué es lo que hay aquí y qué es lo que se está haciendo, me parece que es fundamental para la ciencia española y para la Antártida en sí. Me parece que es muy importante que España empiece a divulgar qué es esto de la Antártida, qué se investiga aquí, por qué es tan importante y necesario protegerlo. Les costó despedirse. Y aún les aguardaba una inesperada sorpresa. Pudieron disfrutar de un estimulante baño en la playa. Estaremos a, 0 grados o algo así. Lo que voy a hacer es meterme en las aguas termales de la playa. Así que ya voy. Esto es como los pingüinos que tienen que encontrar su sitio bueno en la playa. Está templadita. Si fuera la ducha, yo la pondría ahora caliente. Está caliente. Ya estoy anestesiada, no tengo ni frío. Esto es lo más impresionante que se puede hacer en la Antártida. Meterte en el agua. Ya hemos llegado a la península antártica. Estamos en la bahía de Cierva, una zona entremetida en la península. Todo esto es el panqueque de hielo. Ahora mismo está derretido y hay trocitos de hielo por todo el agua.
pero en invierno todo eso se va uniendo y hace una capa de hielo continua. Cada día que pasa vemos cosas más espectaculares. Esto es ya alucinante porque estamos navegando por encima del hielo que se ha desprendido del glaciar. Y esto, la verdad, es que yo no me imaginaba que fuéramos a pasar por ese tipo de sitios. Estamos en Cierva Cove, que es una bahía congelada que acaba en este glaciar que vemos aquí, que es realmente impresionante. Nos pasamos todo el viaje diciendo que es espectacular, que es impresionante, que es algo que nunca hemos visto, pero si os fijáis por las imágenes es que no podemos decir otra cosa. Hace 48 millones de años aquí no había hielo, aquí lo que había eran bosques. Con el movimiento de los continentes, la Antártida se situó sobre el polo sur poco a poco, empezó a moverse hace 48 millones de años y entonces empezó a acumular hielo. Ahora mismo en la Antártida hay zonas que tienen 4.800 metros de capa de hielo vertical. El hielo que hay en la Antártida significa el 90% del hielo que hay en el planeta Tierra y además es el 70% del agua dulce del planeta. Si todo esto se derritiera, el nivel del mar podría subir hasta 60 metros de altura. Entre los pasajeros del barco pues viene un fotógrafo de naturaleza que está especializado en fotografía ártica y además es una persona entendida en el cambio climático. Yes, I've worked in the Arctic for 25 years. My work has been primarily on the impacts of climate change. This is my first visit to Antarctica to compare similarities between what is happening in the Arctic and what is happening here in Antarctica. And we are very close to reaching a point known as the positive feedback tipping point where we can no longer control what is happening. The atmosphere is almost out of control and we are heading dangerously towards a world that may be 4 degrees Celsius warmer than it is today. 4 degrees Celsius would see probably the end of the Amazon rainforest. Much of Antarctica here, the ice would melt and sea levels could rise up to 40 meters. The camera is a very powerful tool in relaying messages and educating people. Images like this should make people understand what they need to do and how important it is that they change their lifestyles. Reduce carbon footprint, we slow this effect down.
And this can be as simple as changing the light bulbs in your property to LED light bulbs, changing your vehicles. So very simple things can have a dramatic effect because there are millions and billions of people on the planet, and if we all make a change, we can stop what we see here today. It's important that councils understand their role in reducing climate change by providing factual information for the residents. Por fin llegaron al continente helado. Un mundo nuevo, un mundo salvaje. Hoy es el primer día que pisamos el continente antártico. La emoción estaba a flor de piel, les dejaba sin palabras. Un paisaje extraordinario. Siente. A veces, las personas se sienten tan pequeñas que no se dan cuenta de que forman parte de algo verdaderamente grande. Fueron testigos de algo sobrecogedor. Vivieron en primera persona el deshielo provocado por el cambio climático. Estaba crujiendo el glaciar y mira, justamente ahora pues ha caído un gran pedazo. Calculando así a ojo, igual tendría pues 30 metros de alto más o menos. Y ha pasado una cosa muy interesante, que es que cuando cae el glaciar al mar, se sumerge y a los 10 segundos empieza a emerger otra vez. Y se ve lo grande que es. Porque claro, nosotros estamos viendo la parte superficial, pero es que debajo del mar igual hay otros 30 o 40 metros hasta el fondo. Y estamos en la hora de la siesta, así que qué mejor lugar que en una colina nevada para dormir un poquito. Aquí tenemos un ejemplo práctico de lo que es el efecto albedo. Los rayos del sol, cuando inciden sobre una superficie blanca, en este caso la nieve, rebotan y el calor que genera el sol no lo absorbe ni la tierra ni la atmósfera. Sin embargo, cuando hay algo oscuro, lo que sucede es que sí que absorbe el calor del sol y derrite la nieve que hay alrededor. Esto aquí no es ningún problema. El problema es en sitios como en Groenlandia, que lo que está sucediendo es que todo el polvo en suspensión durante los últimos 150 años de la era industrial está provocando que se deposita sobre la nieve y va oscureciendo la nieve. El problema es que cuando llega el verano, ese oscurecimiento lo que hace es que va derritiendo la nieve, con lo cual se va formando una capa cada vez más oscura, que provoca que cada vez se derrita todos los veranos más agua. Y eso es uno de los efectos del cambio climático. Siempre aprendiendo, siempre batiendo tus alas. Comenzaron a explorar y llegaron a una antigua base británica guiados por uno de los compañeros de viaje que había estado viviendo en tan inhóspito paraje. Skinner, ¿cómo ha sido tu experiencia viviendo aquí en la Antártida? I have lived in Antarctica last season. I was working at this base where we are now. This is an old science base from the 1940s, and it's now run as a museum so people can come and explore what life was like back in the days.
We also had a post office, and my job last year was to be the postmaster. Last season there was around 18,000 people that came to visit us during that 4 months. The Antarctic continent is very big, and the tourists will only visit a very small percentage of the continent. It's good because it raises awareness of the continent and the issues associated with the continent. So climate change and also any kind of future political issues. At the moment there's the Antarctic Treaty, which is signed by lots of nations to protect Antarctica purely for science and research and not for mineral exploration or taking things away. I think there is a lot of minerals within the continent of Antarctica, and possibly oil. However, as oil and resources and minerals maybe decrease elsewhere in the world, I think there will be pressure in the future from countries who do want to start to explore and take things away from the continent. Hopefully that doesn't happen for a long time. So it's protected currently. That will end in 50 years time. If that doesn't get re-signed, having the tourists visit the area will allow people to have a bigger voice and opinion to help to promote keeping this place as pristine as it is now. There would only be maybe 1,000 scientists that would say no, keep Antarctica pure, but they probably wouldn't be listened to because there's so few people. But if there's so many tourists, we can all shout together, keep Antarctica good. Bueno, pues estamos tocando un iceberg ahora mismo. Es la primera vez en mi vida que puedo charrar. Aquí tenemos agua milenaria. Está bonito. Era como estar en un mundo maravilloso. Y la verdad es realmente espectacular ver de cerca los icebergs, los colores que tienen. Ya estamos en el barco, acabamos de subir la Zodiac. Hacemos un poquito de ejercicio después de pasar mucho frío en el agua. Javier realmente se sentía como un auténtico expedicionario. Una de las cosas que yo quería hacer cuando supe que iba a venir en este barco, en el Barco Europa, pues era poder subirme al Palo Mayor y hacer fotos desde allí. Este mosquetón gigante rápidamente puedes enganchar en cualquier sitio. Y luego llevo un mosquetón normal de escalada. Y luego llevas un mosquetón de seguridad parecido a los de escalada. Me servirá para atarme en corto en el mástil. Ya, poco más. Coger la cámara y subir para arriba. Y decidió subirse a lo alto del palo mayor del barco con una altura de 33 metros.
Pues me ha parecido una experiencia increíble subirme ahí arriba. Nunca me imaginé que iba a estar en la Antártida subiendo al polo mayor de un velero. La verdad es que las vistas son estupendas, sobre todo porque desde arriba puedes ver la parte de abajo de los icebergs, que tiene un color azul turquesa precioso. Estamos intentando pasar por el estrecho de Le Maire, que es uno de los puntos más conflictivos de la travesía, porque ayer reportó un barco que estaba completamente bloqueado de hielo, y ahora pues nosotros, como este barco es más manejable, es más pequeño, pues vamos a intentar pasar. Vamos a ver qué es lo que pasa. No se puede pasar. Aquí no hay señales de tráfico, pero hay icebergs que indican prohibido. Se hace complicado, la verdad. Esto es un lugar impresionante, silencioso. Las montañas se alzan majestuosas a nuestro alrededor. Es un sitio que impone. Hay una tranquilidad inmensa. Todos estamos en silencio, disfrutando del paisaje. Después de 20 días recorriendo la Antártida, ¿volvemos a casa? Volvemos a casa. Yo me quedaría unos días más, la verdad. Los trabajos que hay que hacer, hay que guardar todos los salvavidas y dejar todo recogido, que nos vamos al Drake. ¡Bien! Marearnos un poquito. No sé. Bueno, acabamos de salir a mar abierto. Podemos ver ahí icebergs y nos han avisado que mañana va a haber mala mar, con mucho viento y que igual las pasamos calentas. Pasando ya por el Cabo de Hornos, con el mar así muy revuelto, con muchas olas, y es un momento especial de toda esta travesía. ¿Has llegado ya? A distancia. Ahora, durante el regreso, la sensación de libertad les otorgaba fuerza y determinación.
¿Qué retos medioambientales tienen los océanos en la actualidad? I think one of the biggest danger now these days is garbage floating around in the ocean. Because people on the beach, people in the streets, they all throw it away, they don't think about it. The wind picks it up, it all comes in the ocean and it stays there for months. The biggest danger also is the industry who is putting chemicals into the seawater. And this is a really big danger because you don't see it. But it still has a big influence on all the living plants, animals into the ocean. Tú has navegado con Greenpeace. ¿Qué papel crees que tienen las grandes organizaciones ecologistas en la defensa de los océanos? I think it's really important that organizations like Greenpeace and Sea Shepherd are taking care of the animals and the plants, the sea life in the ocean. These people are making us, the citizens, aware of the results of our behavior, what kind of effect it has finally on nature. Yo, como ciudadano corriente, ¿qué es lo que puedo hacer para defender el medio ambiente? I think the biggest thing everybody can do is to take his own responsibility for taking care of this world, taking care of the environment of this world. And it can start already by taking care what kind of chemicals you are using, taking care of how you're going to deal with your garbage, taking care of putting the heater less up in the winter. Just try to use as less as possible from this earth so that we can save it and make a better world for our next generation. Después de aquella conversación, entendieron que toda pequeña acción cuenta. Algo en su conciencia terminó de despertar. Bueno, pues ya hemos llegado a Ushuaia después de 22 días navegando por la Antártida. Hemos vivido una gran aventura y hemos conseguido llegar sanos y salvos a pesar de las complicaciones de la navegación, sobre todo en el pasaje de Drake. Y ha sido un viaje muy gratificante a nivel de tanto de fotografía como la experiencia humana, ¿no? De compartir 22 días en un barco. Y a través de las conversaciones pues nos han descubierto pues mucha información que no teníamos de por qué es tan importante investigar justamente aquí en la Antártida, porque es un territorio inhóspito y que no está contaminado por la mano del hombre. Uno de los pensamientos recurrentes que he tenido en la Antártida era que ojalá mis hijos puedan conocer, vivir y sentir lo que yo he sentido en la Antártida. Somos muy afortunados. Nos vemos en Colmenar. Hasta ahora. Llevaban en sus mochilas mucho más que vivencias. La semilla de algo importante. La semilla del conocimiento. Ya estaban en casa. Ya podían contar al mundo lo ocurrido. Sin embargo, su curiosidad también tomó fuerza. Ahora también querían saber qué es lo que pasaba en su pueblo. Hasta entonces, nunca antes habían considerado Colmenar como un lugar especial. Pero descubrieron que había gente que sí lo valoraba como tal. Hercules is a European project that is dedicated to the study of cultural landscapes. In this project we study the different values that landscapes offer to society. We are also interested in the many changes and the threats that these landscapes and their values. One of the major processes of landscape change that are going on in Europe is the expansion of urban lands, urbanization. And we think that Colmenar Viejo, with its situation within the community of Madrid, is quite an interesting spot. I'm also impressed by the multiple activities that are going on in this municipality. For example, recent activities on fostering the visual or sound qualities of local landscapes, and it remains to be seen how Colmenar Viejo is able to balance between economic development, between further population growth, and maintaining the qualities of landscapes. Landscapes are important to support biological diversity, birds, plants, insects, the ground where our food is grown. They also are important for fostering the sense of place, the relations among people. They harbor cultural heritage. They are important for maintaining our traditions, our identity. Landscapes are dynamic in their nature. They have always undergone change throughout their history, but indeed in the recent decades following economic growth, the changes of many landscapes have accelerated a lot, and that has created problems. Today the most important
threats or processes that landscapes are undergoing are, on the one hand, the intensification of agriculture in many areas where land uses are completely abandoned. Another important change process is urbanization, the spread of traffic infrastructure, of urban settlement areas. So these challenges need to be dealt at multiple levels. We need public policies addressing these challenges, but of course it's also up to the individual citizen too. It can be done by raising awareness for local food. You can engage in your home garden, you can participate in landscape stewardship groups. Se enteraron de que más allá de sus calles había preciosos espacios protegidos de los que podían disfrutar. Que allí también había una naturaleza salvaje y viva. Cuéntanos un poco la historia de la dehesa de Navalvillar. La dehesa antiguamente era una finca donde cabría la posibilidad de tener mucha más arbórea. Tenemos datos de que Alfonso X el Sabio cazaba osos aquí. Después la finca, por desgracia, ha sufrido las consecuencias de la guerra civil y en época de penuria económica la finca se utilizó para leña y para sacar cisco para sobre todo la ciudad de Madrid. Y luego el problema de que la dehesa fue un campo de tiro. De 1941 al 2002 sufrió mucho las consecuencias de las maniobras militares. Dejó de ser campo de tiro. El ayuntamiento crea el plan de uso y gestión de la finca. Como principal objetivo que la dehesa sea un pulmón natural, un pulmón paisajístico para el término municipal de Colmenar Viejo. Y estamos viendo que poco a poco la finca pues, se va regenerando con las medidas de protección del plan de uso y gestión y las medidas de vigilancia, creando una guardería rural permanente. La dehesa a día de hoy a nivel faunístico tiene una población de conejos bastante consolidada, lo que hace que sea un eslabón clave en el ecosistema mediterráneo. Estamos viendo animales en peligro de extinción que ya vienen tanto a cazar a la finca como que viven dentro de ella. Zorro, tenemos tejón, tenemos gato montés y lo más importante es las visitas oportunistas de rapaces, sobre todo el águila imperial, que es frecuente verle cazar conejos aquí en la dehesa. Y luego, por supuesto, la masa forestal. Tenemos 2 repoblaciones de encinas y otra de pinos que poco a poco también están dando se ve un árbol consolidado. Incluso el cuidado de la finca también está haciendo que ella por su propio medio se regenere de arbolado. Siempre ha sido una finca ganadera y se aprovechaba como uso para ganado boyal, fue una dehesa boyal. Eso se perdió y a día de hoy la ganadería que se practica en la finca es la ganadería en extensivo, para sobre todo los que pueden introducir su ganado son los ganaderos de Colmenar Viejo. El principal objetivo de este ayuntamiento es armonizar todos los usos, preservando por supuesto el principal uso ganadero, compatibilizarlo con los demás usos que se puedan dar para la satisfacción de la ciudadanía que ya puedan venir a pasear. Son muy importantes a día de hoy 2 rutas dentro de la finca, que es para visitarla y conocerla, que es la ruta roja y la ruta verde, para aquel que quiera disfrutar de la dehesa. Se hacen exhibiciones de pastoreo con escolares, donde los enseñamos la finca, los enseñamos a proteger este entorno tan maravilloso y luego pues los hacemos una exhibición de pastoreo con oveja churra de Colmenar, en la que bueno, pues pueden ver el manejo de ganado con un perro pastor. La dehesa es un espacio protegido. ¿Pueden convivir la protección medioambiental y el desarrollo económico? Armonizarlo, el uso económico con espacio natural es totalmente compatible a día de hoy. Está dando su fruto, llevamos ya años haciéndolo y se está viendo que armonizar el uso de la ganadería como pastos comunales es totalmente compatible con un escenario de que la gente pueda pasear, pueda disfrutar de este espacio natural, se hacen excursiones guiadas con niños. El visitante tiene el privilegio de entrar a este espacio natural de una manera organizada con las rutas que tenemos marcadas. La oveja colmenareña es una raza autóctona. ¿Cuál es la diferencia con otras razas? El que en Colmenar Viejo haya una oveja que lleve el nombre del pueblo da idea de la importancia que ha podido tener. No todos los pueblos de España, ni siquiera las ciudades, tienen una raza con el nombre del pueblo. No solo es una raza autóctona, el Ministerio de Agricultura la tiene considerada como autóctona en peligro de extinción. Tienen una gran capacidad maternal, la producción de carne y leche es elevada y de muy buena calidad. Y está muy adaptada al medio. En el ambiente en el que nos movemos y en la zona en la que se ha desarrollado esta raza, la climatología en invierno es muy extrema y las características físicas, la lana que tienen por todo el cuerpo
y el tamaño le permiten sobrevivir y adaptarse. Es una raza que estamos potenciando, desde la asociación se está intentando potenciar, que está cobrando importancia, y el aumento en el número de efectivos en los últimos años pues da idea de ello. La asociación está poniendo en marcha el funcionamiento del logotipo de raza autóctona, que nos implica una cierta calidad en la producción de la carne, unas condiciones en las que se produce esa carne, muy requeridas por el consumidor, y que se están empezando a valorar. Estamos intentando que los diferentes estamentos, como en este caso el Ayuntamiento de Colmenar, colaboren con nosotros promocionando la raza y su producto. El guarda rural de la dehesa está promocionando la raza, llevando las ovejas a hacer las exhibiciones que hace con la perra que tienen, y eso a nosotros nos ayuda a darla a conocer. Además, el que los colegios puedan venir aquí a la misma dehesa y el Ayuntamiento se implique en enseñar nuestra raza también es una medida que es importante para nosotros. La dehesa es un lugar protegido. ¿Pueden convivir la actividad económica con el medio ambiente? Yo no creo que puedan convivir, creo que deben convivir, que sin esa convivencia no sería factible ni una cosa ni la otra. El que la dehesa tenga explotaciones ganaderas que vivan en parte de ello es una actividad económica que ayuda al mantenimiento de la dehesa y ayuda al mantenimiento de las producciones económicas. Y creemos que el papel que puede tener la oveja colmenareña en el mantenimiento de estos espacios protegidos puede ser muy importante, y es desarrollo económico para nosotros, desarrollo para la propia raza y ayuda al ecosistema en el que nos desenvolvemos. En sus cielos sobrevuelan libres aves muy especiales. En Colmenar Viejo tenemos casi el 10% de la población de cernícalo primilla de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué es importante este ave y qué beneficios aporta al campo? Esta especie fue muy común en gran parte de España. A partir de mitad del siglo pasado, con el cambio de usos de suelo, nuevos tipos de agricultura, empleo de insecticidas y tal, y la población se vino abajo. Como tú dices, Colmenar Viejo mantiene una población estable, en torno a 20 parejas, que es muy importante dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué tenemos que proteger esta especie e intentar ayudarla? Aparte de por razones normativas, porque la ley dice que hay que hacerlo, aparte hay una cuestión de importancia afectiva, por decirlo así, ¿no? Ojearéis la cantidad de especies diferentes que puede haber en esta basílica, ¿no? No solamente primilla, hay cigüeñas, hay vencejos, hay golondrinas, hay muchas especies que llevan aquí muchísimos años, que forman parte de este edificio, ¿no? Y luego una tercera razón, y es que en el caso concreto del cernícalo primilla es un perfecto aliado para los agricultores. Se sabe mucho de cómo se alimenta, qué come, qué consume, y se sabe que consume pues invertebrados, grandes invertebrados y medianos, saltamontes, escolopendras, especies que al agricultor no le vienen muy bien, que tratan de combatirlos empleando una serie de productos que no son convenientes, y el primilla les echa una mano. Su distribución empezaría en el sur de España, cogería norte de África, nos iríamos por todo el arco mediterráneo, Oriente Próximo, los Balcanes, las estepas asiáticas, y llegaría incluso hasta China. Y en toda esa distribución se ha constatado una bajada de sus efectivos enorme. Hay tres razones básicas. Una, que básicamente cría en este tipo de edificios. En los años 80, 90 se empezaron grandes campañas de restauración de este tipo de edificios, en los que no se tenía en cuenta nada más que el edificio en sí. Crían en esos pequeños agujeros que hay en las paredes, en los mechinales, cría debajo de las tejas. Todo eso con la restauración se eliminaba. Esto supuso un gran palo para esta especie, ¿no? No tenía dónde criar. Por otra parte, se alimentaba en esas zonas abiertas, en esas zonas abundantes invertebrados, presas y demás, que con el cambio de uso, con las nuevas técnicas de agricultura, todo eso se vino abajo. Y por último, el fomento de esos productos, como te digo, fitosanitarios, que han acabado con los invertebrados en el campo. Esto ha hecho que esa especie no sea capaz de cazar, no encuentre ese alimento, ¿no? Uno de los problemas que se puede intuir que van a llegar es el desarrollo del pueblo, que estos pájaros pueden llegar a criar cuatro pollitos, que se alimentan de esas pequeñas presas, como te digo, de esos invertebrados. Imagínate los paseos y la longitud del paseo hasta que coge una escolopendra. Antes el pueblo acababa enseguida. Ahora el desarrollo urbanístico ha hecho que
se vaya agrandando y el pájaro que está en medio de la población tiene que irse a buscar el escolopendra 3 kilómetros más allá, y que haya veces que no consigue suficientes presas como para alimentar. Esto se traduce en un bajo éxito reproductor y esto va dificultando el mantenimiento de la especie. ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento para proteger al cernícalo? Colmenar Viejo fue pionero en esto de la protección de la especie. Iniciaron unos proyectos de restauración del edificio teniendo en cuenta la presencia de la especie y probaron diferentes tipos de habitáculos y diferentes tipos de recipientes para poder favorecer a la especie. Fueron los pioneros y a partir de ahí muchos otros lugares han aprendido de su experiencia y han desarrollado cosas similares. Fíjate un dato muy concreto, y es que cuando se empezó a hacer la obra, la población que se conocía estaba en torno a 10 parejas que criaban. En el 95 llegaron a 30 parejas, a tener 30 parejas, o sea que fue una cosa muy importante. Hay una serie de factores que están apareciendo nuevos y que están poniendo en riesgo a muchas especies. El cambio climático, las especies exóticas invasoras, todo esto está produciendo un desequilibrio que las especies no son capaces de adaptarse, ¿no? Aquí en este entorno, pues es un entorno privilegiado, está la sierra y hay unas especies, sobre todo anfibios, que como os digo son muy vulnerables, con mucho peligro. En el entorno próximo, pues desde grandes rapaces, el águila imperial, el buitre negro, etcétera, etcétera. Hay muchas especies que merecen nuestra atención. Un ciudadano normal, yo creo que lo que debe intentar es conocer esa problemática, hacer en la medida de lo posible, intentar, no va a poder evitarlo, pero sí actuaciones personales, directas, sencillas, y luego sobre todo, una vez que estés concienciado de que hay que actuar de una manera normal en el campo, ¿no? Respetando los ríos, no tirando desperdicios, pues intentar mostrar a los demás lo que es una conducta razonable, ¿no? Y desde ahí se podrá hacer mucho por todo este tipo de especies. Aprendieron el valor de conservar lo que tenemos, el valor de lo que somos. ¿A qué peligro se enfrentan nuestros mares y nuestras costas actualmente? Las amenazas pues las conocemos bien, pues son todos los deterioros de la línea costera por efecto de las grandes ciudades que se asientan en esta línea costera, pues los vertidos de residuos urbanos, la desecación de las marismas, de los estuarios, de zonas de gran importancia ecológica para los ecosistemas litorales submarinos, y todo tipo de actividades antrópicas que tienen su reflejo en la costa. La deforestación en lugares interiores también tiene su efecto en la costa, porque todos esos sólidos que van arrastrando las lluvias y que colmatan pues las zonas litorales submarinas, pues también son un impacto importante. También la pesca, naturalmente, que es una actividad pues que lleva toda la humanidad con nosotros, pero realmente las nuevas técnicas de pesca lo que hacen es pues una extracción de los recursos marinos vivos pues inapropiada y desmesurada. Sacan especies que además no se consumen luego en los mercados y que se vuelven a tirar al mar. Se arrastra en lugares de alta fragilidad, incluso en océanos profundos. Pues se alteran también mecanismos reproductivos de algunas especies y, en definitiva, la sobrepesca es un problema pues de los más importantes que tenemos. Ya sabemos que la emisión de gases invernadero, del CO2, lo que hace es alterar el pH de los océanos, no digamos el calentamiento de los mares, que tiene consecuencias imprevisibles, puesto que puede generar desequilibrios muy importantes. ¿Qué importancia tiene el certamen fotográfico de Colmenar Viejo? Es un ejemplo ideal de cómo puede pues, un ayuntamiento, pocas personas que se han tomado muy en serio un trabajo como este, por dar a conocer las bellezas que tiene nuestro entorno natural y también sensibilizar a la gente de lo importante que es protegerlas. Es cierto que parece que uno solo pues no puede hacer nada, ¿no? Y es una sensación que a veces uno tiene, ¿no? Pues realmente de impotencia. Pero debemos ser conscientes de que tenemos que estar bien informados, pero también tenemos que exigir a nuestros dirigentes pues que se tomen muy en serio las políticas conservacionistas. Los ciudadanos, ¿no? También está en nuestra responsabilidad exigir pues que estas políticas se tomen en serio y se lleven a cabo.
Su idea, ese vuelo, les llevó lejos. Completaron la misión. Hola, buenas tardes. Esto es la relación de proyectos del área de comunicación e información de la base. Ahí está la prueba. ¿no? Con el que es el jefe Sí, de la ese es base, el ¿no? comandante, Alberto Salas. Y ese es el proyecto científico de la campaña antártica española, en la base Gabriel de Castilla. Es una relación de todos los proyectos científicos que están desarrollando los científicos españoles. Hay 15 científicos trabajando allí. Y aquí le hacemos entrega del certificado del hermanamiento simbólico entre Colmenar Viejo y la base antártica española. Muchas gracias, ¿no? Está muy bien. Lo pondremos en un sitio que se vea, ¿no? Y que la gente lo sepa. Y hoy, su aventura ha hecho historia. Colmenar Viejo y la Antártida están ahora hermanados. A veces cuando las personas creen que algo ha terminado, se equivocan. Solo sigue siendo una continuación. Al igual que esta historia, que sigue escribiéndose. Se escribe cada día con vuestras pequeñas acciones. Porque sí es posible que las cosas cambien. Con las acciones de todos. Porque las pequeñas acciones provocan grandes cambios. Porque dicen que el batir de las alas de una mariposa puede provocar un tornado en otra parte del mundo. Bate tus alas.